Hola a todos, gracias por la puntualidad a todos los presentes, cordialmente invitados. Vamos a revisar síndrome coqueluchoide, que será a cargo por la doctora Ana Carolina Parada Cabal, quien es residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali. Bienvenida, doctora Parada, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, y buenas tardes entonces a todos. Entonces, para hablar sobre el síndrome coqueluchoide, pues entonces vamos a definirlo inicialmente como una infección respiratoria aguda bacteriana que va a ser generada por Bordetella pertussis. En cuanto a la epidemiología, entonces, ¿qué vamos a tener de este? Vamos a tener que dividirlo, digámoslo así, entre la era prevacunal y la era postvacunal. Esta vacuna fue introducida aproximadamente en los 60, entonces la epidemiología que tenemos en Estados Unidos en 1940, vamos a tener que se presentaban aproximadamente entre 100.000 y 200.000 casos en el año, y ya posterior a la implementación a la implementación de la vacuna, se disminuyó aproximadamente un 99% de los casos. Estamos hablando pues de esa población estadounidense, como ahorita lo mencionaba. En este momento, a nivel mundial, podemos encontrar hasta 195.000 muertes en el año en la población general por esta causa. Y en el 2015 en Estados Unidos encontrábamos que de esos pacientes que estaban desarrollando la enfermedad, el 55% iba a ser generado en los pacientes mayores de 10 años y un 13% en los menores de 1 año de edad. Para entrar un poco más entonces en nuestro contexto, tenemos aquí entonces la epidemiología colombiana. Este es el reporte que tenemos hasta la semana epidemiológica 2, que va hasta el 16 de enero de 2021. Aquí digamos que nos hacen es más una recopilación sobre lo que sucedió en el año 2020. Entonces vamos a tener que en el 2020 se reportaron 965 casos sospechosos de tosferina, que si la comparamos con el año 2019, para esa misma semana, para ese mismo momento, había una disminución de un 78% de los casos pues, respecto a ese año. La incidencia nacional que se estimó pues, para este año 2020 fue de 0.12 casos por cada 100.000 habitantes en el año en la población general. Ya hablando de nuestros niños pues, menores de 5 años, se encontró 1.26 casos por cada 100.000 menores de 5 años en el año, y para los menores de 1 año, una tasa pues ya más alta de 5.89 casos por cada 100.000 menores de 1 año en el año. De estos pacientes, entonces, de los que estamos hablando, encontramos que los menores de 3 meses son los que nos representaban la mayoría de los pacientes, 62%, casi 63% de ellos eran menores de 3 meses. De sexo masculino eran 52% de estos pacientes, y entre los 4 y 11 meses se encontraban casi un 25% de los pacientes. Y muy importante aquí siempre pues hablar también de la población migrante, que nos representaba casi un 4% de estos pacientes que se presentaron con la patología durante el año 2020. Digamos que dentro de los mapas que encontramos abajo es principalmente para recalcar la incidencia que podíamos comparar respecto a la que teníamos pues a nivel nacional con la del Valle del Cauca. Entonces vamos a encontrar que la del Valle del Cauca para la población general se encontraba con una incidencia de más de casi 0.2 casos pues, por cada 100.000 habitantes por año en la población general. En los niños menores de 5 años encontrábamos una tasa pues, de incidencia que estaba por encima de los 2 casos por cada 100.000 menores de 5 años, y en los menores de 1 año encontrábamos ya como lo mencionamos pues inicialmente, una tasa de incidencia que era mayor, aproximadamente hasta 11 casos por cada 100.000 niños menores de 1 año, pues aquí en nuestro país. Para hablar sobre la etiología y la fisiopatología, entonces vamos a tener que la etiología, pues esta patología va a estar causada por Bordetella pertussis, como lo habíamos mencionado inicialmente, va a pertenecer entonces al género Bordetella, va a ser un cocobacilo gram negativo aerobio, va a tener un tamaño pues aproximado de 0.5 por 2 micras, se va a encontrar aislado o en pares. El único reservorio que vamos a tener para este va a ser el ser humano. Va a expresar, como ahorita lo vamos a ver dentro de su fisiopatología, la toxina pertussis o toxina de la tosferina, que si bien es importante y pues característica de la enfermedad claramente, no va a ser la única que nos va a estar generando pues digamos todo el daño que se va a estar dando por este patógeno. El tiempo de incubación va a ir entre 7 a 21 días, en general tienden a ser entre 7 y 10 días, y la transmisión va a darse por contacto y por gotas, que esto, digamos, la importancia que más nos va a dar es para poder hacer la prevención, que ahorita posteriormente vamos a hablar, del contagio pues, de esta bacteria.
Para poder hablar entonces sobre la fisiopatología, tenemos que entender algunos de los factores de virulencia más importantes que va a tener esta bacteria. Entonces, el primero va a ser las fimbrias, lo segundo va a ser la hemaglutinina filamentosa, el otro va a ser la pertractina, la toxina pertussis y la citotoxina traqueal. Entonces, lo que va a suceder es que inicialmente esa adhesión que se va a dar a las células ciliadas, que es por la que van a tener como un mayor tropismo ellas o mayor afinidad, va a darse esa adhesión inicialmente por hemaglutinina filamentosa y por la pertractina. Estas entonces van a generar esa adhesión y van a comenzar a permitir que se dé la multiplicación en la superficie de estas células ciliadas de este patógeno. Las fimbrias, digamos que van a estarnos como asegurando un poco más o asegurando que persista esa adhesión a las superficies celulares pues, de las células ciliadas, y ahí se va a comenzar a generar ya la citotoxina traqueal. Esta citotoxina traqueal va a tener la afinidad entonces por esas células ciliadas y digamos que en últimas a lo que nos va a llevar es a una necrosis celular. Dependiendo de las concentraciones que se estén generando de esta, va a darse bien sea solamente una estasis de la actividad ciliar o una extrusión ciliar, siendo pues la última generada por concentraciones más elevadas. Además de esto, además de generar esa necrosis y ese daño en estas células ciliadas, vamos a tener entonces que esta citotoxina traqueal va a interferir pues en el ADN celular y va a impedir esa regeneración de las células dañadas, generando pues un daño localizado que va a persistir un poco más en el tiempo dentro de ese epitelio que estábamos mencionando. Durante esa multiplicación de la que hemos venido hablando, también va a comenzarse a dar la producción de la toxina pertussis, que principalmente lo que nos va a hacer, o su principal forma pues de virulencia para esta bacteria, va a ser inhibir las funciones del leucocito y alterar también la respuesta de las células NK, llevando, digamos que ya en un proceso final de todo lo que estamos hablando y de una acumulación de todo este proceso que se está generando de forma local a un aumento de producción de moco y ya pues la interferencia dentro del intercambio pues gaseoso y el reflejo de oxígeno que se va a estar generando en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas, entonces digamos que es muy importante entender que dentro de esas manifestaciones van a estar dadas de una forma muy característica en 3 fases principales. Entonces esas fases van a ser la primera, la catarral, la segunda que va a ser la paroxística y la tercera que va a ser la de convalecencia. Entonces en la fase catarral vamos a tener que va a darse 1 a 2 semanas posexposición pues a este patógeno. Va a ser el tiempo en donde va a haber una mayor contagiosidad por parte pues, de las vías respiratorias del paciente y es donde se van a comenzar a dar unos síntomas inespecíficos. Bien lo dice pues su nombre, pues la fase catarral va a tener tos, va a tener presencia de coriza y presencia de fiebre. Importante que es la única fase, la inicial, en donde esperaríamos que el paciente tenga fiebre y donde no va a tener, digamos, las características principales y más características de esta patología. La fase paroxística sí va a ser entonces la más característica o la más diciente, la que nos va a hacer sospechar más de este cuadro en el paciente. Este va a ser un cuadro que va a durar aproximadamente 1 mes, en el que el paciente va a estar teniendo episodios paroxísticos de tos que van a estar seguidos de estridor. Al mismo tiempo, estos van a estarse acompañando entonces de la presencia de cianosis perioral y de emesis posterior a esos accesos de tos. Algo muy característico y que nos enfoca mucho hacia la patología es que mientras que el paciente no se encuentre con los accesos de tos o en esos episodios pues intercrisis, pues digámoslo así, de esos accesos de tos, el paciente va a verse con una buena apariencia, digamos que en general no va a tener un compromiso del estado en general muy grande. En esta etapa no se espera que haya presencia de fiebre, pero sí esperamos que el paciente esté agotado con trastornos del sueño, pues precisamente por la intensidad de los accesos de tos que está teniendo el paciente y que se asocian también con emesis, digamos que él no está logrando pues una adecuada higiene del sueño pues, en estos pacientes. Hiporexia también puede presentarse en ellos precisamente por esa tos persistente que también nos está llevando a emesis y está generando que no puedan tolerar pues adecuadamente tampoco la ingesta. Y otra cosa muy importante es que en los lactantes puede presentarse como única presentación o como única manifestación en algunos casos la apnea, que se podría pues tomar, digámoslo así, como una complicación, pero generalmente podría presentarse como única sintomatología en ellos. Y la fase convaleciente, que va a tener una duración ya de semanas a meses, pues precisamente por esto la van a llamar la tos de los 100 días.
va a disminuir ya la gravedad o la intensidad de la sintomatología que tiene el paciente, va a comenzar a disminuir ya la frecuencia con la que presenta esos accesos de tos y algo muy importante es que en ese transcurso pues, de estos meses puede exacerbarse por unas infecciones respiratorias adicionales que se presenten en el paciente. Entonces, eso no nos va a decir que el paciente nuevamente esté cursando con tosferina, pues, sino que lo que nos va a decir es que estamos en un proceso convaleciente por la evolución que haya tenido la sintomatología previa en el paciente y que llegó o pues se contagió el paciente pues con un nuevo germen pues que le esté causando esa infección respiratoria aguda y se exacerba una parte de la sintomatología que estaba teniendo previamente. Entonces, vamos a tener las complicaciones. Hay unas que son más frecuentes, principalmente teniendo en cuenta aquí el desarrollo de neumonía, que principalmente va a estar causada por que esa biotoxina de la que ya habíamos hablado pues, previamente en la fisiopatología, va a estarnos alterando la eliminación de las secreciones también por esa estasis ciliar que se está presentando en estos pacientes. Entonces, se asocia principalmente como la más frecuente complicación y también con la mayoría de las muertes relacionadas con esta patología. Es muy importante saber que la mayoría de estas complicaciones que va a presentar el paciente van a estar generadas principalmente por la intensidad de los accesos de tos, como ahorita pues ya pueden ver aquí dentro de las complicaciones como los hematomas subdurales, el neumotórax, epistaxis, la otitis, episodios de deshidratación por la misma sintomatología que estamos mencionando, convulsiones y encefalopatía que se han visto o se tiene la hipótesis de que estas se pueden presentar. Es por esos pequeños momentos de hipoxia que se generan de forma frecuente, de forma recurrente con esos accesos de tos. También prolapso rectal relacionado, como lo decía inicialmente, con la intensidad de esos accesos de tos. Trastornos del sueño, pues por la sintomatología que ya mencionábamos que puede generarles algunas alteraciones pues, en el sueño a estos pacientes por la constante presentación de estos accesos. Incontinencia urinaria por la misma causa, fracturas costales igual por la misma causa, hipertensión pulmonar refractaria pues por todo el daño que se pueda estar generando y esto va a depender, digámoslo, de la intensidad del daño localizado pues que se está dando a nivel del parénquima pulmonar y falla multiorgánica pues en pacientes que ya tienen un compromiso más grave o más avanzado. En cuanto al diagnóstico, entonces es importante que estos pacientes, precisamente por la liberación de la toxina pertussis, van a generar una reacción principalmente que va a ser de hiperlinfocitosis. En estos pacientes, como ahorita vamos a ver, se espera que en la primera fase estén aproximadamente entre 10.000 y 40.000 leucocitos con un predominio casi de un 80% de linfocitos, que en la fase ya... en la segunda fase ya estemos teniendo unos niveles entre 40.000 y hasta 100.000, incluso a veces hablan o se han descrito pues en estos pacientes, y en la fase de convalecencia pues ya comienzan a disminuir, pero digamos es un hallazgo que dentro del cuadro del paciente nos va a indicar mucho o nos va a hacer sospechar aún más pues esta patología y que la etiología sea Bordetella pertussis, porque ella en realidad va a ser la principal que va a podernos estar generando esta hiperlinfocitosis. La otra parte entonces va a ser la radiología, digamos que este es un cuadro o una radiografía que va a ser muy característica en realidad de esta afección, de esta patología, son infiltrados micronodulares e intersticiales que son difusos, son bilaterales y pues asociados pues con el cuadro que estamos mencionando del paciente. Y lo otro muy importante van a ser los test diagnósticos que pueden ser útiles dependiendo de las semanas que hayan transcurrido para el paciente, como ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos que las tres opciones directas para el diagnóstico de Bordetella pertussis van a ser el cultivo, la reacción en cadena de polimerasa o PCR y la serología. El primero, que es el cultivo, si bien va a ser el más específico, solamente nos va a poder dar ese diagnóstico o va a tener una mayor sensibilidad y especificidad en las primeras 2 semanas de presentación del cuadro, que en realidad es cuando en más baja proporción nosotros vamos a coger al paciente, porque digamos que nosotros comenzamos a sospecharlo, ya es cuando el paciente tiene un cuadro más florido que va a ser en la segunda fase. Además, pues por la demora en el reporte de este, que puede demorar hasta 7 días o más, pues digamos que no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico inicial y para ese inicio del tratamiento.
El otro va a ser entonces la serología, que va a realizarse después de tener ya más de 2 semanas de la sintomatología, es decir, ya estaríamos en la segunda fase, pero principalmente este nos va a servir es para hacer el seguimiento del paciente en los casos en que esté disponible esta serología. Y el gold estándar y el que más nos va a contribuir pues, para el diagnóstico va a ser la reacción en cadena de polimerasa, que va a ser pues, la prueba molecular que se va a hacer dentro de las 3 a 4 semanas de enfermedad. Este va a ser el que más rápidamente va a reportarse, no va a requerir que la bacteria pues, esté viva en ese momento, y por ende pues va a ser el que más nos va a contribuir a tener un diagnóstico un poco más oportuno hablando etiológicamente, y que nos va a ayudar pues a enfocar un poco más para el manejo del paciente de la presentación aguda. Importante entonces es tener en cuenta las definiciones de caso que tenemos aquí en Colombia, porque pues es digamos el contexto en el que debemos centrarnos nosotros pues trabajando en el país. Entonces tenemos que la definición de un caso probable en la parte clínica para un paciente menor de 3 meses va a ser un paciente que curse con una infección respiratoria aguda y que se acompañe al menos de uno de los siguientes, que serían tos en accesos, como lo mencionamos, estridor que la pueda acompañar, apnea, cianosis o emesis pues posterior a esos accesos de tos. El segundo va a ser entonces entre los 3 meses y los 12 años de edad, que va a ser cualquier paciente que curse con una infección respiratoria aguda, que curse con tos de más de 1 semana y al menos que presente tos paroxística o estridor o emesis después de la tos, sin otra causa aparente pues que se haya hecho el diagnóstico para el paciente, o los niños que presenten accesos de tos de forma paroxística intensa y con estridor de cualquier tiempo de evolución. Y ya en los mayores de 12 años y pues ya en adultos, ya de acuerdo a esa definición del caso probable que tengamos para el paciente, si tenemos una sospecha de un paciente con tosferina, vamos a tomar la determinación de hacer una prueba diagnóstica de acuerdo a los síntomas y pues claramente también de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de este material pues para poder realizar las pruebas diagnósticas. Entonces, cuando un paciente se encuentra dentro de las 2 primeras semanas de la enfermedad, vamos a determinar si tenemos disponible o no las pruebas moleculares. Si no están disponibles, digamos que lo que se indica es hacer el cultivo, pero si están disponibles, pues va a ser nuestro medio de elección para poder hacer el diagnóstico. Entre las 2 y 4 semanas, si tenemos la PCR disponible, vamos a realizarla, y si no está disponible, vamos a hacer la serología, si también pues la tenemos disponible. Pero la forma o el momento en el que más va a servirnos, como ya lo habíamos mencionado, esa serología, va a ser después de las 4 semanas de enfermedad, que en ese caso va a ser la única prueba que nos va a ser útil a nosotros pues, para la determinación etiológica en este paciente. Los tipos de caso entonces que vamos a tener, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, de diagnóstico por laboratorio y del caso probable por clínica, vamos a tener entonces aquí los confirmados por laboratorio, que va a ser cuando tenemos un caso probable, que además tiene una determinación o una presencia pues, de Bordetella pertussis por cultivo o por la prueba molecular. El confirmado por nexo epidemiológico es un paciente que tiene un caso probable por clínica y que además está ligado epidemiológicamente con un caso que haya sido confirmado por laboratorio previamente. El confirmado por clínica va a ser entonces el caso probable que no tiene muestras o que hubo alguna falla dentro del procesamiento de esas muestras diagnósticas y que no tiene una demostración con asociación epidemiológica, es decir, pues tenemos un caso en que solamente estamos tomando la clínica en cuenta del paciente. Y el descartado va a ser cuando tenemos un resultado negativo en cultivo PCR para Bordetella pertussis y que definitivamente el cuadro no es como muy característico de la patología. Esto es algo de lo que ahorita pues previamente les estaba mencionando. Debemos tener en cuenta también un caso compatible que podría asociarse con la clínica cuando el paciente presenta una leucocitosis entre 15.000 y 100.000 en la fase catarral y entre 30.000 y 40.000 o incluso mayor en la fase paroxística, con una linfocitosis en esos casos entre 60 y 80%. Hay, digamos, una forma de diagnóstico diferencial aquí que vamos a tener, en donde es indistinguible el cuadro clínico del paciente, pero no se obtiene un aislamiento o una identificación de Bordetella pertussis, sino que asociado a ese cuadro se presenta Bordetella parapertussis, Bordetella bronquiséptica,
Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, virus para influenza, virus respiratorio sincitial y bocavirus, que como lo menciono, pues van a generar un cuadro muy similar, pero que no van a requerir, digamos, el mismo manejo que cuando se identifica Bordetella pertussis, y que generalmente no van a tener este mismo cuadro con linfocitosis que previamente habíamos mencionado, sino que este va a ser un poco más característico de Bordetella pertussis, dado pues que esta hiperlinfocitosis va a estar dada principalmente por la liberación de la toxina pertussis y que va a estar pues estimulando ya esta respuesta. En cuanto a la notificación aquí en Colombia, entonces pues vamos a hacerlo por las fichas que ya todos conocemos. Quería solamente mencionar o como recalcar o recordar que inicialmente pues nos van a pedir los datos básicos como cualquier otro paciente que vayamos a reportar por alguna enfermedad pues, de importancia en salud pública. Además, aquí vamos a tener muy en cuenta los antecedentes vacunales que tenga el paciente. Aquí eso es prácticamente lo que nos están preguntando. Si ha tenido 1, 2, 3 dosis iniciales, primer refuerzo o segundo refuerzo. Aquí vamos a tener entonces los datos clínicos en donde nos van a preguntar en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente, si tiene tos, si no tiene tos, los días de duración que tiene de esa tos, si presenta tos paroxística, si presenta alguno de los otros características clínicas de caso probable que mencionamos previamente y si tiene algún tipo de complicación. Lo otro es que, como ahorita vamos a ver, pues hay un tratamiento específico que aquí solicitan saber si se dio ese tratamiento antibiótico y por cuántos días se dio. Y ya posteriormente en la parte de laboratorio nos van a estar pidiendo el método diagnóstico por el que se identificó Bordetella pertussis y pues la fecha de ese resultado. Esto va a ser entonces pues la notificación que vamos a tener, básicamente recalcar que siempre que tengamos un paciente con una sospecha o una confirmación de un caso de tosferina, pues principalmente inicialmente con una sospecha, la notificación va a ser inmediata y pues ya posteriormente todas las unidades departamentales y nacionales pues van a estar dando ese reporte semanal de lo que se esté reportando por parte de las instituciones de salud. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener que, pues como en toda patología, vamos a tener un tratamiento sintomático inicialmente, oxigenoterapia si el paciente lo requiere, una rehidratación porque como ya vimos el paciente tiene un muy alto riesgo de deshidratación tanto por pérdidas insensibles respiratorias, por la misma emesis que ellos pueden estar presentando. Además de eso, pues vamos a tener también un tratamiento dirigido, un tratamiento etiológico que dependiendo de las semanas de duración del cuadro en la que se den van a tener un objetivo. Entonces, cuando se da dentro de las primeras 2 semanas del cuadro, puede causar un impacto sobre la sintomatología, puede disminuir un poco esa sintomatología que se esté dando en el paciente. Pero cuando ya se da después de establecida pues la 3ª semana, ya el impacto que va a tener este tratamiento antibiótico va a ser la erradicación del germen y la interrupción de la transmisión, más no va a tener ningún efecto o un efecto pues mayor sobre la sintomatología del paciente, y con esto digamos que debemos ser muy claros con los papás del paciente que tengamos para que entiendan o nos hagamos entender pues con estas ideas que vamos a tener con el tratamiento o los objetivos que vamos a tener con él. Entonces, en cuanto al tratamiento, como les mencionaba, pues hay un tratamiento que es el de elección, que va a ser principalmente la citromicina. Están como opciones también el uso de eritromicina, de claritromicina, y como un agente alternativo trimethoprim sulfametoxazol. ¿Qué es lo que sucede? El tratamiento inicialmente, hace pues muchos años, se daba solamente con claritromicina o con eritromicina, pero se vio una asociación importante, principalmente con claritromicina, del desarrollo de estenosis pilórica hipertrófica infantil. Digamos que haciendo algunos estudios en los que se comparaba el uso de claritromicina y acitromicina, se evidenció que el que menos se iba a asociar con esta complicación iba a ser acitromicina, además de que con el uso de acitromicina estamos evitando, además de sus efectos gastrointestinales, algunos efectos un poco más agudos que se van a tener, como lo es la flebitis química y pues el dolor intenso que puede generar en estos pacientes el uso de medicamentos como por ejemplo claritromicina. Entonces, para este medicamento de elección, que sería la citromicina, vamos a tener un esquema de acuerdo a la edad del paciente. Cuando se trata de un paciente menor de 1 mes, vamos a utilizar una dosis de 10 miligramos por kilo una sola vez en el día por 5 días.
Cuando es un paciente que está entre los 1 y los 5 meses de edad, vamos a dar también 10 miligramos por kilo una vez en el día por 5 días. Y ya cuando son pacientes mayores de 6 meses de edad, vamos a dar la primera dosis, que va a ser a 10 miligramos por kilo ese primer día, y ya posteriormente del día 2 al día 5 vamos a estar utilizando una dosis de 5 miligramos por kilo hasta completar esos 5 días. Y ya en los adolescentes y adultos vamos a utilizar en el día 1 500 miligramos y del día 2 al día 5 250 miligramos. Importante también saber entonces que cuando no se logra la utilización de uno de estos medicamentos, principalmente de acitromicina, por alguna reacción alérgica, por alguna reacción adversa que se haya dado pues por la administración de este previamente, vamos a utilizar trimetopril sulfametoxazol. Este medicamento entonces va a estar contraindicado en los niños menores de 2 meses, entonces pues no vamos a tener un esquema para esos menores de 1 mes como ahí arriba lo podíamos ver. Entre los 1 y los 5 meses vamos a utilizar una dosis de 8 miligramos por kilo día, dividido pues en 2 dosis por 14 días. En los niños mayores de 6 meses, los mismos 8 miligramos por kilo día por esos 14 días dividido en 2 dosis. Y en los adultos y adolescentes, una dosis basada en trimetopril de 320 miligramos dividido en 2 dosis, también pues por un periodo de 14 días. Esto pues básicamente aquí lo que quería mostrarles es que ese protocolo que se usa pues de forma internacional es el mismo que tenemos establecido aquí en nuestra guía colombiana. Estamos viendo pues exactamente las mismas dosis y las mismas recomendaciones que previamente se estaban dando, y pues digamos que eso es lo que quería mostrarles principalmente, confirmar que estaba pues el mismo esquema dentro de la guía colombiana. En cuanto a los criterios de hospitalización que vamos a tener, entonces van a ser los pacientes lactantes menores de 6 meses, principalmente por el alto riesgo de complicaciones y el alto riesgo de que la presentación se dé también con apnea, como ya previamente la habíamos visto. La presentación clínica que esté de gravedad en el paciente, como presencia de dificultad respiratoria, cianosis o apnea sin tos, convulsiones, neumonía o cualquiera de las complicaciones graves que ahorita previamente vimos, incluyendo la disfunción multiorgánica que podría generarse. Y la otra pues va a ser la intolerancia de la vía oral. Hay otra cosa que se menciona mucho, que es la profilaxis para los contactos de estos pacientes. Entonces digamos que se va a dividir principalmente en 2 grupos a los que debemos darle la profilaxis, que va a hacerse igual con un mismo esquema de acitromicina, como ya previamente lo mencionamos para el tratamiento de los pacientes. Entonces, el grupo 1 van a ser los pacientes que tienen un alto riesgo de complicaciones graves en caso de contraer esta infección, que van a ser principalmente los lactantes menores de 1 año con menos de 3 dosis de vacunación para bordetela pertussis, pacientes con asma severa y pacientes inmunocomprometidos. El grupo 2 ya va a ser entonces las personas que están o que tienen la probabilidad de estar en alto contacto o en un estrecho contacto con una persona que pueda estar cursando con la infección, y que además de eso también estén en contacto con personas susceptibles para desarrollar la enfermedad. Entonces estos principalmente van a ser las embarazadas menores de 32 semanas, personal sanitario que esté en contacto con lactantes o embarazadas, es decir, pues nosotros principalmente, personas que en su trabajo tengan que estar en contacto estrecho y prolongado con lactantes que no tengan esa primovacunación para bordetela pertussis, que serían principalmente el personal de las guarderías principalmente, y los contactos domésticos que tengan un lactante que no tenga esa primovacunación completa y que puedan tener contacto o que pertenezcan al grupo de alto riesgo de complicaciones graves, que son los del grupo 1 que mencionamos inicialmente. En cuanto a la prevención, entonces pues van a haber varias cosas que van a ser muy importantes. La primera, pues como en todas nuestras patologías infecciosas, va a ser el adecuado higiene de manos, hablando nosotros pues principalmente dentro de la institución y dando la recomendación a los padres y a los contactos. La otra va a ser las medidas de prevención de contacto y de gotas por su forma de transmisión. La otra va a ser la vacunación materna, que se recomienda en ellas que se dé entre las 28 y las 36 semanas de embarazo, ya que esto nos va a estar generando generando una disminución en la probabilidad de que ese niño dentro de su primer mes de vida, que no va a tener ninguna forma de protección contra esta infección, no se vea expuesto a ella, ya sabiendo pues que la mamá haya tenido su esquema de vacunación adecuado. Y la otra va a ser la vacunación del personal sanitario y pues de las personas como en los grupos que previamente ya habíamos visto que estén en contacto con este paciente. Entonces, en cuanto a la vacunación, vamos a tener una vacuna celular completa y la vacuna acelular.
Hay algunas diferencias entre estos dos que principalmente van a datar de la inmunogenicidad que tenga. Entonces, la vacuna celular completa va a darnos una respuesta que va a ser muy similar a una infección natural por esta bacteria. Entonces, va a tener una respuesta por parte de las mucosas y por parte sistémica. Entonces, va a tener una alta respuesta de IgA secretora, una inducción de linfocitos T de memoria y pues por ende una respuesta principalmente o predominantemente TH1. Y la vacuna acelular va a tener una respuesta más sistémica, no tanto de mucosas, va a generar una respuesta TH2 y TH17 y va a tener menos reacciones adversas que la anterior, pero entonces va a ser menos inmunogénica la vacuna acelular que la vacuna celular completa. Entonces, respecto a lo que ahorita ya acabamos de hablar, vamos a tener en cuenta que como no se genera esa inmunidad en mucosas, la vacuna acelular sí nos va a prevenir la enfermedad, pero no nos va a prevenir la transmisión en gran medida como lo haría la vacuna celular completa. Entonces, en Colombia vamos a tener que esa vacuna celular completa o de células enteras va a tener mayor reactogenicidad, como lo mencionábamos, y su esquema, como ahorita vamos a ver, va a estar estipulado para los 2, 4 y 6 meses, el esquema pues, de primo vacunación, y el refuerzo que se daría hacia los 18 meses y 5 años. Y la celular, que principalmente en Colombia, dentro del esquema de vacunación, está sugerida para las pacientes gestantes y también pues va a ser el que vamos a utilizar para la vacunación de los grupos de alto riesgo, como ahorita mencionábamos, principalmente el personal de salud. La inmunidad que se ha encontrado con esta vacunación va a ser por vacunas, se espera una inmunidad con una duración de aproximadamente 4 a 12 años y por la enfermedad y a veces un poco como extrapolado pues hacia la vacuna celular completa de una protección de 4 a 20 años. Digamos que es un rango que se parece mucho, pero siempre va a estar pues dada una mayor protección, una mayor inmunidad por un más largo tiempo cuando se da la enfermedad pues de forma natural. Este es el esquema que tenemos acá en Colombia, solamente pues quería mostrarles el esquema que les acababa de mostrar ahorita o de mencionar ahorita que estaba a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, el refuerzo a los 18 meses y a los 5 años y el esquema con la vacuna acelular que como les mencionaba está solamente estipulada aquí para las gestantes dentro de nuestro esquema. La cobertura de vacunación dentro de las mismas semanas epidemiológicas que veíamos previamente, que son las del 2020, vemos que en realidad en general en el país no se ha logrado pues una cobertura de vacunación mayor del 100 o del 100%. Importante aquí que el Valle del Cauca, que siempre me gusta pues resaltar principalmente el lugar en el que nosotros estamos elaborando pues en este momento, en el Valle del Cauca esa cobertura de vacunación data entre unos 50 y un 79%, es decir, nos falta un poco pues para lograr esa cobertura adecuada. Y reportaban que dentro de los casos que fueron confirmados en el 2020, menores de 1 año, no contaban pues claramente con el antecedente vacunal el 100% de los pacientes, porque como ya vimos el esquema comienza desde los 2 meses. Entre los 2 y 3 meses de los casos confirmados, el 61% no tenía la primera dosis. Entre los 4 y los 5 meses ya digamos que gracias pues a esa cobertura mediana a alta que se ha tenido pues aquí en el país, comienzan a disminuir los casos en los que no tenían ningún tipo de cobertura vacunacional y entre los 6 y 11 meses ya se ve pues un 28% de los pacientes que no tenían ningún tipo pues de cobertura hasta ese momento y un 28% que ya contaban con las 3 dosis de vacunación. Entonces, pues previamente ya habíamos hablado de esto principalmente en el ámbito hospitalario, pero es muy importante las recomendaciones que vamos a darle entonces a los padres o a la familia de estos pacientes. Entonces, primero, pues para nosotros nuevamente se sugiere aislar al caso índice o al caso pues confirmado para esta patología o sospechoso en una habitación individual para reducir esa probabilidad de diseminación de la enfermedad tanto a otros contactos en el hospital como dentro del mismo hogar del paciente. Las precauciones estándar y las basadas en transmisión por gotas y como lo mencionábamos ahorita también de contacto. Si el paciente no se hospitaliza, lo ideal es darles todas las recomendaciones a los padres que ya previamente habíamos mencionado y decirles o recomendarles que no debe recibir visitas en el hogar, al menos hasta que haya completado los 5 días de tratamiento antibiótico. Todas las medidas de las que ahorita hablamos se van a dar en el paciente que no ha completado esos 5 días.
Cuando ya ha completado esos 5 días y digamos que no se ha generado una complicación como las que ahorita mencionábamos, se puede dejar al paciente ya sin estas medidas pues, de prevención que habíamos mencionado. Entonces eso es lo que tenía por el día de hoy en cuanto a síndrome coquelucho. Ya no sé si el doctor Juan Pablo quiera mencionar algo adicional. Vale, Ana, excelente presentación, muy, muy buena, concreta, concisa. Agrupaste todos los diferentes grupos etarios, ¿sí? Te felicito. No sé si los Gracias. colegas, estudiantes tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Mientras las van pensando, es importante recalcar en la vacunación en las gestantes, ¿sí? Como lo dijo la doctora Parada, se aplica es a partir de la semana 26 con la DPTA celular, ¿sí? Y si vuelve a quedar en embarazo, nuevamente hay que volverle a aplicar la vacuna. Ese es un mensaje. La vacunación en la gestante, que también debe incluir al papá, eso es lo que se llama el efecto capullo, ¿sí? El efecto capullo es como ese nido que ambos pajaritos acogen a su bebé para protegerlo, dado a que nosotros, los que, digamos, las personas que no están vacunados, son portadores nasofaringios de bordetela. Entonces, para que lo tengamos bastante presente, y más aún si somos trabajadores de la salud. Si somos trabajadores de la salud, cada 10 años nos tenemos que estar aplicando la DPTA a celular. Esto es clave porque revisen sus esquemas de inmunización, porque perfectamente podemos estar transmitiendo bordetela pertussis a nuestros pacientes, ¿sí? Y más que todo a los que trabajan en unidades neonatales. Entonces, eso. Otro punto clave para resaltar es el tiempo que vamos a colocar la medida de prevención de contacto y de gotas en el paciente, ¿sí? Esto, cuando esté hospitalizado. Se va a dejar esta medida de prevención solo el paciente en una habitación individual, todo el mundo utilizando su mascarilla, guantes, bata, en los primeros 5 días en los cuales está recibiendo el tratamiento antimicrobiano o macrólidos, preferiblemente acitromicina. Acitromicina ya está en el post, ¿vale? Y acitromicina es mucho mejor que eritromicina y que claritromicina. Ese es otro mensaje importante. Por acá veo una pregunta de la doctora Diana Triana. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la edad mínima máxima permitida para inicio de la vacunación en el caso de los pacientes con retraso en los esquemas de vacunación? Y en este caso se utiliza la vacuna celular o acelular. Doctora Ana, ¿qué le respondería a la doctora Triana? En los casos en que tienen retraso de vacunación, qué pena que no Sí. escuché bien esa parte. Sí, retraso. Ok, pues en los pacientes antes de los 24 meses que tienen esos retrasos pues para la vacunación, en ellos se recomendaba que se dieran 2 dosis de la vacuna celular completa, es decir, pues la de DPT, con una diferencia que estaba de 4 semanas entre esas 2 dosis. Eso en los pacientes pues menores de 24 meses. Y digamos que los pacientes pues ya mayores que presenten esos retrasos, pues en su vacunación, la idea es dar, de lo que tengo entendido, pues la idea siempre va a ser dar esa vacunación con un esquema que tenga esa diferencia de 4 semanas entre las 2 dosis que se den iniciales pues de DPT, y ya posteriormente completar pues con los refuerzos que se darían hacia los 18 meses y 5 años, pues dependiendo de la edad que tenga el paciente en ese momento. Listo, no, totalmente de acuerdo. No sé si le quedó claro a la doctora Diana Triana, que muy buena la pregunta y gracias por realizarla.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, los invito al taller que vamos a realizar de lectura interpretada de antibiograma en gram negativos. Sí, este taller va a ser de modalidad 100% virtual, realizado el miércoles 14 de abril a las 5 de la tarde. Tiene una inversión mínima de 50.000 pesos. Este taller es muy práctico, bueno y sencillo, en donde ustedes van a aprender a tomar un cultivo, identificar ese microorganismo, cuál es el perfil de resistencia de ese microorganismo y asimismo darle un tratamiento dirigido y puntual a ese paciente. Así logramos objetivos terapéuticos más tempranos, salvamos vidas y disminuimos la resistencia bacteriana. Entonces, los invito, están cordialmente invitados a inscribirse. Sí, me pueden contactar por el WhatsApp, por email, a través de Instagram, por todos los medios, cordialmente invitados. Vale. Bueno, muchísimas gracias. No sé, el doctor Gómez, ¿quiere hacer alguna intervención? ¿Alguno de los colegas? No, felicitar a Ana Carolina, excelente presentación. Sí, no, recordar que siempre se debe hacer ante un síndrome tosferinoso la ficha, porque esa es una pregunta que le hacen mucho a uno los internos, los estudiantes, que si, porque de cada 100 veces que vamos a estar en contacto con el cuadro clínico, pues realmente vamos a estar con una bordetela en 2 a 4 de cada 100, más o menos. Y el resto son primordialmente sincicia, el adenovirus y otros gérmenes, como dijo ella. Pero igual, nosotros no sabemos, nosotros tenemos es un niño con un cuadro clínico y que esos niños, pues realmente a veces no cumplen esas 3 fases en forma fidedigna, y coger realmente un diagnóstico de tosferina en la fase catarral, pues es muy difícil. El escenario clínico es el paroxístico, no digamos mentiras, a no ser que uno sea un contacto o sea, sí, que haya tenido un caso confirmado cercano. No, felicitarla, estuvo muy bien. Lo de la citromicina salió a raíz de que la eritromicina, que era la elección hacia los años 90, empezaron a relacionarla en menores de un mes con hipertrofia pilórica. Entonces dejó de ser la elección. A uno antes lo regañaban si no usaba eritromicina. Ahora nada. Ahora es acitromicina y como ven ustedes, la eritro está contraindicada en menores de un mes por su relación con hipertrofia pilórica. Lo mismo que la claritromicina, también se vio algo no tan potente, pero también se vio esa relación. La otra desventaja de la eritro es, como complicaciones pues fuera de la intolerancia gástrica que ocurre en el 33% de pacientes, es que pues tenía 3 formas: estolato, tilsucinato y estearato, y esas formas eran hepatotóxicas, entonces la transaminitis y la vaina. Entonces realmente la eritromicina dejó de usarse y la reemplazó la citromicina. Y ojo con el trimetoprim, que pues es un medicamento que debajo de los 4, de los 3 meses es muy riesgoso, y cuando hay que usarlo se usa. Incluso pues ustedes ven que aquí el corte es 2 meses, pero definitivamente hay que tener cuidado con el trimetoprim en niños menorcitos de 2 meses. No, felicitarlos porque estas dinámicas son muy buenas. Estamos muy contentos aquí con la asesoría de Juan Pablo, con una maravillosa residente que nos está dando estas conferencias como Ana Carolina y todas las que han pasado en general, pero realmente felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gómez. Esta presentación quedará guardada en mi canal de YouTube y en Instagram, ¿vale? Para que los que de pronto no la quieran volver a repetir, ahí la pueden ver. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.